¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en español. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con Keila Duarte, quien nos va a platicar de un tema muy interesante como la psicología deportiva y toda la injerencia que tiene en el mundo del deporte, manejar la parte mental, la parte psicológica. Keila, placer enorme darle la bienvenida y gracias por estar con nosotros en un nuevo Checas en español. Muchísimas gracias. Pues no, a sacarle provecho a esta oportunidad para resaltar lo que es la psicología del deporte y conocer un poco más sobre ella. Bueno, en su hoja de vida aparecen algunos datos interesantes. En su trayectoria, pues ya ha tenido la oportunidad de trabajar con equipos profesionales en Honduras, de poner en práctica la psicología deportiva y también, obviamente, se especializa en otras áreas y también en el tema educativo, ¿no? Así es. Pues como menciona, he tenido la oportunidad de poder estar en equipos grandes del país, en el área del fútbol, como también ser parte de la escuela de entrenadores de fútbol aquí en Honduras. Y de igual manera apoyamos o hacemos esa marca en nuestros jóvenes o en nuestros universitarios impartiendo clases en el área de psicología. ¿Qué estudia la psicología deportiva? Para ir desglosando un poquito el tema, ir empapándonos de inicio, ¿qué estudia la psicología deportiva puntualmente? Bueno, para hacerlo más práctico también el concepto, lo que directamente estudia la psicología del deporte es toda la parte mental, potenciar la capacidad mental del deportista para que esté en óptimas condiciones para su competición. Entonces, abordamos como psicólogos todo el trabajo mental en todas sus necesidades y requerimientos que necesita ese deportista para su óptimo rendimiento dentro de su competencia. Hay muchos psicólogos deportivos en el país que eligen ese campo de acción. Sí, hay muchos colegas y ahorita también se está abriendo mucho más, se está escuchando con mayor fuerza la psicología del deporte, entonces tenemos muchos otros colegas que se están inclinando también por esta área. O sea, me imagino que en los inicios, Keila, eran psicólogos, nada más no se especializaban en la parte deportiva, pero de igual manera era importante su apoyo. En esta ocasión me imagino que están saliendo más psicólogos que prefieren enfocarse en un área específica y estudiar al respecto, ¿no? Sí, bueno, realmente que hemos tenido psicólogos especialistas en el deporte desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que se han ido a especializar afuera del país, porque aquí en Honduras no tenemos esa especialización. Entonces ya han habido referentes con el área especializada en el deporte. Pero también, como menciona, hay muchos otros psicólogos dentro del país pues, que les gusta esta área, que también se ve la necesidad ante alguna oportunidad por parte de algún atleta, por parte de algún equipo de cualquier deporte que necesite del psicólogo, entonces se va orientando a esa rama. Pero lo recomendable es también que busquemos a psicólogos que estén especializados con el deporte porque conocen directamente qué herramientas, qué enfoques y cuál sería la ayuda oportuna para ese atleta. Como también hay algo interesante que también se está dando con todo el auge que está teniendo la psicología del deporte, es que también somos psicólogos del deporte, pero nos volvemos también especialistas en un deporte, por decir, en el fútbol. Hay otros colegas que son también especialistas en el baloncesto, en el béisbol, la natación, en el tenis. Entonces eso también se vuelve mucho más exclusivo para que nosotros, si queremos la ayuda de un psicólogo del deporte, que conozca también nuestro deporte, que sepa en qué consiste nuestro deporte y así su apoyo sea mucho más, sería más directo a lo que necesitamos. Esto como usted lo dice, enfocarse en un deporte en específico, ¿esto es por el gusto del psicólogo que de repente siente más afinidad con los futbolistas y las futbolistas que con otro tipo de atletas? Se necesita obviamente de eso, de tener esa afinidad, de que le guste, de que conozca el deporte mismo. ¿Es así?
Sí, claro, claro. Creo que en lo personal hablaré por mí. Sí. Lo que a mí me lleva a la psicología del deporte fue exclusivamente eso. Mi papá es árbitro de fútbol, entonces crecí en ese ambiente con él, en el fútbol. Tengo familiares también que son futbolistas, entonces como psicóloga y mientras estuve estudiando en la universidad, miraba la necesidad de poder apoyar a los árbitros, en este caso, que ahí es donde yo inicio como psicóloga, ahí es donde yo inicio a hacer ciertas prácticas dentro de la psicología del deporte. Entonces, lo uní por eso, porque conozco el fútbol, porque manejo el fútbol, pero también sé de otros colegas que practican, están o se mueven alrededor de un deporte exclusivo y por eso se les hace más fácil trabajar ahí. O si a mí de repente me hubiesen buscado en natación, probablemente ahí es donde yo me hubiera enfocado un poco más. Entonces nosotros somos los que diríamos quienes elegimos en qué deporte nos gusta trabajar. ¿Qué fue lo que usted, Keila, en esos inicios, cuando fue tomando la decisión, que fue creciendo en un ambiente como el del arbitraje, qué debilidades detectó en ese sentido para tomar la decisión de, hey, voy a entrar en este gremio, voy a apoyar en esta parte? Bueno, realmente que al ver que nuestros atletas, en el caso con los árbitros como atletas, no tenían o no se tiene directamente porque no se tiene el trabajo ya integrado dentro del colegio de arbitraje y dentro de las comisiones y todo lo que requiere en el arbitraje. Entonces vi la necesidad de nuestros árbitros de fútbol con la falta de trabajo mental, la falta de trabajar su concentración, su comunicación, cuál es ese lenguaje que utiliza dentro del terreno de juego, qué es lo que sucede con ese árbitro cuando recibe las críticas, tanto positivas o negativas, antes, durante y después de su juego, de su encuentro, de la participación que le está haciendo. Entonces, en el arbitraje sí es sumamente necesario poder trabajar la parte mental para nuestros árbitros, porque realmente cae en ellos una avalancha de situaciones que le Sí. afectan su parte mental. Y recordemos que él es atleta en ese momento, que él es el árbitro en ese momento, pero detrás de él también hay una persona que de igual forma está pasando por otras situaciones donde el trabajo del psicólogo le podría apoyar bastante. Dos cositas. Es más complicado, por ejemplo, el futbolista, vamos a hablar del área específica suya. El futbolista quizás tenga un grado de alfabetismo menor que el de los árbitros. Generalmente los árbitros son personas profesionales. Se hace más complicado trabajar esa parte mental con el futbolista por el tema de la comprensión, por el tema de a veces la rebeldía que el mismo futbolista tiene y las revoluciones bajo las cuales se maneja, porque yo creo que el árbitro, para mí es el trabajo más difícil dentro de este mundo del deporte, en el fútbol, en cualquier disciplina deportiva. He visto a muchos árbitros ser insultados por tenistas en partidos de tenis. O sea, es difícil ser árbitro. Pero eso es una. Y la otra, se dificulta mucho entrar en la mente del futbolista, concientizarlo de sus virtudes en caso de que tenga falta de confianza. Bueno, en este caso, hablando un poco todavía con el árbitro, la motivación es interesante. El tema de mi tesis al salir de pregrado fue justamente mi entrega, mi estudio y toda mi tesis fue en base a la motivación del árbitro. ¿Por qué decide ser árbitro? Porque justamente es complicado. En cualquiera de los deportes ser árbitro Sí. te la lleva las de perder. No importa qué equipo gane, lleva de perder. Entonces fue interesante encontrar cuáles fueron las motivaciones del árbitro o de la persona que decide ser árbitro. Hay tanto motivaciones intrínsecas como extrínsecas, que la mayor parte son motivaciones internas, las que lo hacen ir por el arbitraje, porque el tema externo lleva a las de perder. Eh,
por críticas, por señalamientos, Sí. por la parte económica, no es algo que sea muy bien, sumamente pagado, que de eso viva, y entre otras cosas. Pero lo interesante en respecto a su pregunta es que cuando me tocó trabajar con los árbitros, que hay muchos que son profesionales, hay muchos que ya son ya tienen un pregrado, ya tienen, o sea, ya universitarios, pues también, pero todo lo que hay alrededor del psicólogo y el poco acercamiento que tenemos con el psicólogo, muchas veces eso es lo que nos limita cuando tenemos la ayuda psicológica. Entonces, en este caso no importa si es alguien sumamente profesional o que tiene el nivel académico, simplemente la escuela, la dificultad siempre va a haber. La apertura que se tiene en el país para el psicólogo es la que a veces nos limita a poderle dar al mismo psicólogo que nos pueda ayudar. La diferencia es que ya con alguien con nivel académico, ya un universitario, ya hay una mayor comprensión, como menciona, ¿verdad? Ya hay formas de poderlo trabajar que facilite la intervención que se esté haciendo. Que con un futbolista, en este caso, que tal vez solo ha terminado la escuela, donde sus habilidades futbolísticas son muy buenas, donde su talento como futbolista es un referente dentro del equipo, pero eso lo limita muchas veces a ciertos trabajos con el psicólogo. Eso a veces le dificulta y tal vez no es porque no quiera, sino que le da pena, que evita que los compañeros le puedan molestar. Entonces todo eso lo va encerrando a no poder obtener la ayuda del psicólogo con una mayor precisión. O sea que también quiere decir que eso tiene mucho que ver con los rasgos de personalidad que tenga el atleta en este caso. No tiene que ver con niveles académicos, porque si la personalidad de un futbolista, aunque su nivel académico sea menor que el de un árbitro, un ejemplo, una comparativa, si la personalidad es de una persona abierta, una persona más dócil, es cuestión de personalidad, entonces no es tanto de si tienes un diploma o no. Sí, la verdad que sí. En lo que influye el diploma es en la comprensión del trabajo, de los conceptos, de dar una Sí. explicación en eso nada más. Pero en la apertura que le da el psicólogo es más de personalidad también, de romper el miedo al psicólogo, porque muchas veces me tocó eso de decir, no, yo no estoy loco, entonces no necesito psicólogo, yo estoy bien, por lo tanto no necesito psicólogo, yo me motivo solo y no necesito psicólogo, entre otras cosas. Entonces, muchas veces eso es más miedo de mostrarse o de abrirse y conocerse a sí mismo. No que el psicólogo me conozca, porque no, es conocerme a mí mismo y lograr identificar cuáles serían mis debilidades deportivas que tengo que mejorar, cuáles son mis talentos o mis fortalezas deportivas, y de repente ahí es donde a nuestro futbolista le da cierto temor. Y como no hay mucha apertura, pues en los equipos que yo he trabajado, la figura del psicólogo ha sido ahí, en ese momento, donde me he encontrado con jugadores con mucha experiencia, con mucho recorrido futbolístico en nuestro país, donde hasta en ese momento tener la figura del psicólogo es como, ¿qué me puede decir si yo ya he recorrido, ya he andado, ya he tenido? Eso limita. Y el chico que viene llegando, el más joven que está ahí, también, como nunca lo ha tenido, entonces no sabe para qué le puede servir, no sabe cuál es la ayuda que realmente damos. Y eso es una de las situaciones que me dificultaba o que las que tenía que luchar para poder demostrar al, a todo el ámbito futbolístico que la psicología del deporte es necesaria en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a simples rasgos quizás podamos diferenciar qué es la psicología en la docencia y la psicología en el deporte, pero en aspectos que podríamos desglosar, ¿cuáles son las diferencias principales que hay entre ambas? Ok, mi parte como psicóloga aquí en la universidad donde trabajo, pues es educar, mostrar y educar todo lo que refiere a la psicología según la clase que me vayan a asignar. Por ejemplo,
he dado la clase de psicología a los grupos, una clase sumamente interesante, cómo los grupos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, influyen a nosotros mismos y esa influencia que trae, según toda la temática que se da, nos hace el comportamiento que tenemos. Y aquí en Honduras se vuelve mucho más interesante porque nos abundan ejemplos para poder trabajar, estudiar cómo la psicología de los grupos influye en nosotros como individuos. Entonces, como docente, lo que en mi aporte va en poder ayudar, en poder sumar en nuestros alumnos ese conocimiento correcto, ese conocimiento teórico y ese conocimiento que luego le vaya a servir en su mundo laboral para poder desarrollar, no solo memorizar un concepto dentro de la clase, sino cómo buscarle la solución del problema, cómo aplicarlo, cómo comprender de por qué nuestra población, la ciudadanía en el país se comporta como se comporta dentro de la clase que impartimos. Y luego, ya como psicóloga deportiva, entonces ya acá lo que el trabajo es directamente con los atletas, directamente con el futbolista, a potenciar sus habilidades, en mejorar sus capacidades dentro de su parte mental. Entonces se hace un trabajo integral, que es lo que a veces nosotros como psicólogos es donde levantamos la mano para poder hacer un llamado de atención a todo el cuerpo técnico, donde somos parte del cuerpo técnico, para hacer un trabajo integral. Está el entrenador, que él es el jefe, él es el que manda, él es el que asigna todas las estrategias y todo el trabajo a desarrollar, pero él también no puede solo. Entonces necesita a todo su cuerpo técnico donde está su asistente, su preparador físico, su entrenador de porteros, donde también vienen los médicos, el fisioterapeuta, el nutricionista, etcétera, y luego también está, por lo tanto, el psicólogo, donde hemos escuchado, estoy segura, y hemos visto muchas frases de jugadores y de entrenadores, donde el fútbol no solo se juega con los pies, donde el fútbol no solo es pies, donde obviamente hay un trabajo mental, y eso si no se entrena, si no se trabaja, si no hay directamente el trabajo específico en el equipo, como también en el futbolista, de forma individual. A veces no entendemos por qué se perdió en una jugada, por qué se dio el resultado o qué sucedió con nuestro futbolista en ese partido, en ese momento. Y muchas veces todo eso recorre por la parte mental. Y en cuanto a, bueno, su trayectoria, tanto en la NFL como vida, Real España, ¿se ha encontrado con casos clínicos que usted siga recordando, que le han marcado, que han significado para usted un reto, por así decirlo? Sí, he tenido desde el arbitraje, he tenido anécdotas, por decirlo así, no casos directamente, sino que anécdotas que han sido parte de mi aprendizaje, parte de mi crecimiento de igual forma y de la comprensión, ¿verdad? De lo que es el fútbol en Honduras y el camino que se puede ir abriendo dentro de la psicología del deporte, dentro del fútbol. Entonces sí he tenido experiencias que han marcado tanto positivas como negativas, desde el arbitraje, con el Club Deportivo y Social Vida, con el Club Real España y también en NFUT, que es con la Escuela de Entrenadoras. Hay experiencias que van marcando, ¿no? Que nos van dejando ese camino interesante donde yo diría, bueno, no, no me arrepiento de haber elegido esta rama, pero sí me ha costado mucho y tenemos mucho camino todavía por recorrer. Entonces sí, sí las hay. Puntualmente, en Latinoamérica, ¿cómo estamos? Por ejemplo, sabemos que en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México, quizás en ese orden, cada equipo tiene su psicólogo, eso es una realidad. En Latinoamérica se maneja de otra forma, pero incluso hay muchos equipos profesionales. En Honduras creo que cuento con los dedos de una mano y me sobra alguno de equipos que tienen psicólogos deportivos a tiempo completo, porque una cosa es tener a alguien a tiempo completo que sea parte de tu roster, de tu staff de trabajo, y otra es, Keila, vamos a darle una charla a los futbolistas de vida porque perdieron 3 partidos seguidos y queremos levantarle el ánimo.
Así no, pues así los 10 equipos quizás tengan psicólogo. Estamos muy lejos todavía de esas líderes. Por decirlo de esta forma, sí estamos bastante lejos, no porque el psicólogo no quiera, porque sé que hay muchos colegas que queremos ser parte Sí. del fútbol, ¿no? De nuestro país, de marcar la diferencia, también como, o por decir, ser el psicólogo de la selección, eso también como para un jugador es algo magno llegar a la selección, pues también para todos los demás que trabajamos alrededor del fútbol sería algo magno llegar a nuestra selección nacional. Entonces, realmente que sí, en el país, el tema del fútbol, perdón, en el fútbol, el tema del psicólogo nos llaman casi siempre para dar una charla. Y ya sabemos que, bueno, la Liz Keila es la que va a dar la charla y entonces ya el jugador ya sabe que el día del partido, un día antes del juego, va a llegar una charla psicológica y se trata y listo. O si ya se viene perdiendo, entonces llamamos al psicólogo para que nos dé una charla. A veces incluso ni llamamos al psicólogo, sino que llamamos a un motivador, a un coaching, o en la parte religiosa llamamos a un pastor, a un sacerdote para eso. Son cosas muy diferentes. La parte espiritual obviamente está bien que se tome en cuenta, pero no la parte espiritual vendrá a ser el trabajo del psicólogo o una charla motivacional. Entonces, ahí es donde nos limita muchas veces al psicólogo porque no nos da la apertura entonces de hacer un trabajo correcto. Porque una charla no indica que el resultado va a ser positivo. Tal vez eh, el entrenador o el presidente, la directiva, busca al psicólogo para que venga a motivar a los chicos, venga a motivar al equipo porque venimos de perder 3 jornadas, entonces falta de motivación. No, tal vez ni por cerca es la motivación el problema por el cual no se está ganando el juego. Pueden haber otras situaciones en el interior del equipo que es lo que viene a perjudicar el resultado. Entonces, ir a hablar de motivación y los muchachos no muestran interés por la charla. Eh, Pueden decir ellos mismos, no, sí que motivados estamos, sí que de ganar queremos, pero hay otras situaciones internas que si ya estuviéramos como psicólogos permanentes, las estuviéramos abordando, trabajando, observando y haciendo ya todo un expediente para poderlo desarrollar durante la semana de entrenamiento también. Porque una charla, eso, si me lo pregunta a mí, con una charla para un equipo, si no ha trabajado nada en la parte mental, esa charla no le funciona. Simplemente va a levantar emociones en ese momento. Porque la alegría, que así, que somos ganadores, que vamos a ganar, que por todo, que queremos sumar, etcétera. Todas las palabras de motivación que se puedan dar ahí. La emoción nada más. Las emociones duran poco, ya después en el partido se le olvidó qué es lo que pasó y listo. Se desconcentró, perdió la confianza, se molestó y otras situaciones que pueden venir a influir en él. O hasta también situaciones que se dan desde el cuerpo técnico. A veces ahí hay situaciones que se deben de trabajar, que se deben de tomar en cuenta. Así que una charla de motivación no indica de que por eso es que va a ganar, como también no indica que por eso es que va a perder, o porque está el psicólogo y no ganamos, que es lo que está pasando. No, tampoco. Requiere de mucho trabajo durante y después del inicio del torneo. Eso es importante también. El psicólogo, su mayor trabajo es antes del torneo. Así como hay la postemporada, también tiene que haber para el trabajo mental. Ahí se trabajan muchas cosas porque ya durante el torneo los objetivos y el plan de trabajo es para el torneo, según los resultados, según las situaciones que se vayan dando alrededor del equipo. Y después del torneo también hay que trabajar porque hay situaciones que abordar con nuestros futbolistas que luego que se vayan al descanso también mantener eso óptimo dentro de ellos. Lo mismo que se trabaja en la parte física, el preparador físico, lo mismo trabajamos nosotros en tiempo. Sí, es que esto está como la gente que va al gimnasio, o sea, ¿de qué te sirve ir una semana si
como todo en la vida, es constancia. O sea, a mí me parece que, y sí, y la llevé ahí porque yo sabía, ese, bueno, en el caso mío, eh, aparte de este podcast, pues obviamente soy periodista deportivo a tiempo completo, me dedico a eso. Y naturalmente he visto esos escenarios, o sea, de que a los psicólogos, a los pastores, hablando de la parte espiritual y la parte científica, podríamos decir, ¿no? En este caso, por eso es que cabe la comparación entre la teoría creacionista y la teoría científica. Yo creo que de todo se puede sacar algo importante, pero lo digo por eso, porque aquí los equipos solo llaman al psicólogo para que le motive al equipo antes de un gran partido, pero y después de esa gran victoria, después de esa gran derrota, seguramente se necesita, eh, obviamente se necesita que te hablen, ¿no? Que te digan cómo digerir, sea cual sea el resultado. Y bueno, aquí obviamente sabemos cómo se maneja el asunto. Así es. En Y cuanto, tenemos sí, muchos escenarios, realmente, si lo ve así, tenemos muchísimos, muchos muchísimos. escenarios en los cuales abordar cada uno de ellos, de cómo ah, tal vez recibimos la charla del psicólogo y también recibimos la motivación en la parte espiritual, ganamos el juego, pero después de eso, ¿qué? El siguiente juego ya no lo ganamos. O al contrario, ¿para qué le pagamos a un psicólogo, que pagamos una charla, que invitamos a que vinieran a hacer una oración por el equipo y perdimos? Entonces esto no funciona. Sí. No, pues no. Sí, la verdad, no. Lo ven como cábala, más bien. Exactamente. Entonces, no, así no. Sí, no, yo pienso que el azar no existe en este tema del fútbol. Bueno, yo soy un fiel creyente, ya que estamos hablando de psicología deportiva enfocada en el fútbol, que es una de las áreas más específicas que usted trabaja. Para mí la suerte no existe, o sea, para mí en el fútbol existe el trabajo. eh, que de repente el delantero patee y después de pegar en el poste le pega al portero, como sucedió en el reciente clásico sanpedrano, pues esa es una cosa, pero eso no es suerte. Significa que el jugador pateó al paral y bueno, estaba ahí por infortunio, por lo que usted quiera, el portero, pero no es que sea suerte. Para mí la suerte no existe, o sea, porque no hay terceras cosas que intervengan en el desarrollo de un partido. Comparto mucho esa tesis. En cuanto a su trayectoria, que en donde más tiempo estuvo fue en vida. ¿Cómo fue esa etapa en el equipo seibeño? Que bueno, ese es un lugar del país en el cual usted se sigue desarrollando, obviamente ahora en el área de la docencia. Sí, bueno, aquí en el Vida llego por parte del presidente que había en ese momento y también del entrenador, que Sí. era Primi Maradiaga. Ellos reciben justamente una charla, o el equipo recibe una charla donde yo la impartí. Y entonces eso fue lo que llamó la atención del presidente como también del profe Maradiaga y me llamaron. O sea, ya se sentaron donde me pidieron directamente ya ser la psicóloga del equipo. Entonces, por decirlo de esa manera, eh, era en ese momento y creo que todavía, como mencionaba usted, no hay psicólogos que trabajen a tiempo completo con el equipo. Entonces yo era parte de eso, trabajaba por horas, no trabajaba 100% con el equipo, sino que por horas con el equipo, pero sí era directamente la psicóloga de ellos. Se inició entonces todo un plan psicológico, todo un trabajo de acuerdo también a los objetivos que tiene el entrenador, a los objetivos que tiene el equipo. Y según todo ese tiempo que yo estuve en el equipo del Club Vida, hubieron muchos entrenadores, entonces había que modificar el plan, había que presentar o trabajar el plan psicológico según los intereses del entrenador, según también cada uno de los jugadores, porque había plan o se trabajaba un tipo de plan con cada uno de los muchachos. Le diría que no fue un camino fácil, porque también el equipo tenía otras situaciones, como la parte económica, Sí. donde eso complicaba bastante también el trabajo de todo el cuerpo técnico. Entonces, había mucha limitante, no tenía suficiente tiempo también para trabajar por lo que le he mencionado, porque era como que tenía que estar buscando dentro del plan o estar viendo las estrategias para que o para lograr los objetivos, porque el futbolista muchas veces como tiene
la cultura, lo han educado en todo su crecimiento, donde todo es en la cancha, todo es en el campo, todo es con una pelota. Entonces no da la apertura para otro tipo de trabajo fuera de eso. Entonces, sentarlo en un salón es muy aburrido. Darle papel y lápiz es como, ay, no, yo no vengo a la escuela, yo no vengo a esto, yo vengo a entrenar. Entonces tenía que buscar estrategias para cumplir con alguno de los objetivos o cumplir con los objetivos que se querían lograr en el torneo. También dentro del equipo trabajé con reservas, entonces con los chicos de reservas sí fue bien interesante porque con los chicos que trabajamos fueron campeones, fueron con el profesor Francisco Pau, se fue campeón en ese primer torneo que él hace, que está con el equipo, se es campeón, y él también me incluyó mucho a trabajar la parte psicológica con estos chicos, trabajamos muchas cosas, donde son ahora los muchachos que están ya en primera división dentro del equipo. Ellos Sobresaliendo. fueron campeones, claro, fueron campeones eh, 2 veces, entonces son los muchachos que ahora están ahí, donde debería ser lo correcto, darle seguimiento a su trabajo mental, la parte psicológica, para no perderlo. Ya ellos llevan una parte de introducción de un trabajo que se ha logrado. Así que ese fue como el recorrido con el Club Vida, muy interesante, con mucho aprendizaje eh, y también con mucho énfasis de que necesitamos urgentemente al psicólogo en nuestros equipos nacionales, en todas sus categorías. O sea, también se ocupa entonces un equipo psicológico para nuestros equipos de fútbol, en cada una de sus categorías. Keila, hablando puntualmente de los técnicos, ¿no? Que yo creo que son como que los líderes del barco. ¿Se ha topado con técnicos que no crean en la psicología en el deporte, que tengan otro concepto, que crean que no es necesario? ¿Se ha topado con alguien así? Sí, sí, Sí. sí. Eh, eh, Me he encontrado con entrenadores en donde el trabajo psicológico, no, no es que no crea de que necesitan, ¿verdad?, ayuda mental, sino que el psicólogo, pues no, o sea, es lo mismo que el jugador, no, yo me motivo, yo me trabajo, yo trato de dar lo mejor, y también que confío en Dios, y por ahí se agarran como a justificar que entonces el psicólogo, la figura, no es necesaria, porque ese trabajo lo puede hacer él. Él conoce muy bien a sus jugadores, él lee la mente de sus jugadores, él sabe cómo se encuentra cada uno de sus jugadores, entonces la figura del psicólogo no es necesaria, porque no, si el que no sabe eh, jugar con el balón, el que no sabe dominar el balón, entonces no funciona, no sirve y listo. Pero sí luego requiere, o también lo dice, que ocupa trabajar la concentración, la motivación, la confianza, pero eso solo lo puede hacer de óptima forma y de la correcta manera el psicólogo. Y ahí le podemos dar un consejo como cualquiera, pues todos, y el consejo le puede servir, pero desde un punto de vista científico, el psicólogo es la persona correcta en el deporte para este trabajo. Cómo fue esa trayectoria en Real España, que es un equipo denominado grande, al cual se le achaca que sea campeón cada cuantos años, en donde pues las comodidades son mayores que en la mayoría de equipos denominados pequeños? ¿Fue complejo trabajar la parte mental en un equipo como Real España, por ejemplo, Keila? Bueno, comparándolo con el Vida, como dice, que son considerados, pues, Vida un equipo chico, Real España un equipo grande. También las diferencias económicas de las que había en el Vida, a diferencia del Real España, en todo lo que requiere su plantel y en todas sus Sí. categorías. Entonces, lo interesante con el Real España, que llego también cuando está el profesor Carlos Restrepo, ya lo Ajá, pegué. el Pizzi Restrepo. O sea, Con él llego donde él y todo su cuerpo técnico tenían o tienen realmente otro concepto de la psicología del deporte, claro. donde obviamente por parte del cuerpo técnico era mucho más fácil trabajar, donde hicimos
una investigación, por decirlo de esta manera, interesante, un ADN psicológico del equipo. Cuando les presento al cuerpo técnico todo ese trabajo inicial, fue como me dijo, recuerdo que me dijo el profe, bueno, Kila, eso ya lo sabía, pero necesitaba que me lo confirmara. Y realmente ahí fue todo un ADN, toda una revisión directa de cómo se encontraba el plantel desde un punto de vista mental, cuáles eran las fortalezas, cuáles eran los puntos a mejorar, cuáles de las líneas estaba mejor, quién, por decir así, de sus porteros, de sus defensas, delanteros, de todo su equipo, cómo se encontraba. Entonces, una vez al tener estos resultados, pues se abordó y se trabajó desde esta manera. Como es un equipo que se le exige torneos donde debe dar resultados, entonces hay ciertos niveles de presión, de estrés que se trabajan en cada uno de los jugadores de manera individual, como directamente en toda la institución. Se vuelve por momentos o en situaciones específicas algo difícil poder trabajar con un equipo bastante grande porque las exigencias también son grandes, no solo para el cuerpo técnico, sino que también para los futbolistas, para la junta directiva, para la parte de prensa que está alrededor del equipo. Entonces, en base a eso hay que trabajar con mucha delicadeza, no que con el Vida no se hacía, sino que la logística que tenía o tiene el Real España, por lo mismo de lo que significa el equipo, habían otras cosas que tomar en cuenta desde el punto de vista mental, que en el Vida no se tomaban en cuenta porque logística que no existía en este equipo. Entonces, hasta los jugadores, me encontré con jugadores que habían estado en el Vida, luego en el Real España, y ellos también había que trabajar, o mientras yo estuve ahí llegaron jugadores del Vida, donde había que trabajar ese cambio de transición, donde en el equipo en el que estaban se les trataba de una manera diferente o se tenían otras logísticas diferentes a las que se iba a encontrar en el Real España. Entonces también saber guiar esa situación para que el jugador se sintiera pues en la confianza necesaria. Y otro punto diferente es las categorías que tiene el Real España. También trabajé en las categorías que tiene el Real España, en sus categorías inferiores. Hice algunos trabajos con los niños, con reservas, con la juvenil, con la U10, incluso la U10 fue campeón mientras yo estuve ahí. Entonces, también tiene un trabajo que viene haciendo con sus categorías inferiores, que en el Real España, que en el Vida solo se estaba trabajando con reservas. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué equipos que usted tenga conocimiento tienen psicólogo en el fútbol hondureño? ¿Será que ni uno? Tengo la curiosidad, no me he dado la tarea de investigar eso. Pues mire, de manera permanente creo que ninguno. Ni uno. En este momento ya le diría que ninguno. Ninguno. Que yo he escuchado a algún colega que esté, pues no, o el que está no nos ha dicho, porque tenemos un grupo de psicólogos del deporte que estamos, no nos ha dicho, pero entonces diría que no, de manera permanente ninguno. Que llevan a psicólogos o que tal vez hay un psicólogo que esté dando charlas a los equipos como Olimpia, Motagua, puede ser, pero de forma permanente no lo hago. Y eso es Ajá. interesante porque eso limita o de una y otra forma, cuando llega este jugador a la selección, en la selección también Allá sí hay, ¿no? Creo. es que lo que hay, creo que no es como un psicólogo permanente, sino Es que como coaching, ¿va? Algo como así. un coaching. Sí, Y eso entonces también es diferente el es trabajo. Lo diferente. interesante sería que la federación tuviera un equipo de psicólogos como federación, ¿verdad? Y cada equipo, en un mundo feliz, sería que cada equipo tuviera su psicólogo permanente, donde la comunicación en la parte mental, pues también fuera de la misma manera que arriba con los entrenadores, en la parte técnica, en la parte física. Estamos enviando jugadores a nuestra selección, pues con todo un trabajo integral, donde obviamente la parte mental va a sumar
va a ser también parte del juego en nuestros encuentros con nuestra selección. Y evitar situaciones como de repente no entendemos y decimos, ¿qué pasa con este jugador? Y empezamos a caer con el jugador. Sí, pero hay que trabajar entonces para no perder la confianza, la seguridad, la concentración, que casi siempre son las fallas más significativas que tiene nuestro futbolista. La concentración, eso no tiene idea de Uf, cómo no, tan fácil se desconcentra, tan fácil pierde, incluidos los árbitros, ¿verdad? Pero también eso es algo que no se trabaja. el atleta La en sí, te concentración se desconcentras un trabaja. segundo. O algo tan fácil lo puede desconcentrar. Un comentario que escuche de los aficionados, un regaño del entrenador, una ofensa que le haga el jugador adversario, algo tan sencillo. Yo escuché muchas situaciones como esas que le digo que es algo tan insignificante para nosotros y lo valioso que era haber ganado ese juego y que algo no lo haya sacado del partido. Eso es triste porque se puede trabajar. Una semana de trabajo o meses de trabajo pueden ser tirados a la borda definitivamente por esta situación. La última vez que dio alguna charla, Keila, ¿cuándo fue? ¿Algún equipo, algún atleta? La última vez, directamente como trabajo de psicología del deporte, fue en el Real España. Fue La última vez directamente que en la el, llamaron fue en el Real España, que estuvo ahí. sí, fue en el Real España, donde di el trabajo. Luego quedan futbolistas o entrenadores preguntando sobre algo, qué hacer, donde alguna recomendación o algo pequeño se puede ayudar, pero hasta ahí nomás. Hablando de otras áreas específicas que usted trabaja, ¿cómo se lleva la psicología al área de la consultoría de proyectos e investigaciones sociales? Porque también me cuenta que está incursionando en esas áreas y que incursiona hace tiempo en esas áreas. Bueno, en ese ya tiene otro enfoque, otro tipo de trabajo, pero nos podemos encontrar, decirlo así, la psicología del deporte es exclusiva para atletas. Eso es exclusivo para Sí. trabajar con atletas. Ya en las consultorías y en proyectos sociales, pues como psicóloga, donde todos los psicólogos conocemos y manejamos la psicología en general, entonces salen algunos proyectos, salen algunas consultorías donde se requiere pues el abordaje, donde yo he participado, así que ayudando a nuestra sociedad, a nuestra comunidad que es necesaria. Entonces he tenido proyectos o he trabajado en proyectos con enfoque hacia la violencia de género, con enfoques para trabajar con las mujeres, empoderar a las mujeres. También ahí es otra área dentro del país, para hacerlo más específico, que se necesita mucho trabajo, mucha manera no de la famosa, el debate o esa lucha de que el machismo, que el feminismo, no, sino que reducir nuestra violencia de género, porque así como mujeres son violentadas, también hay hombres que son violentados, y pues llevarnos en paz, llevarnos mejor, que de por sí ya somos un país socialmente bien atacado por muchas cosas, para que entre nosotros mismos estemos eh, peleándonos. Keila, para ir cerrando el tema y contextualizar, mejor dicho. ¿Cuál es la importancia de la psicología en el deporte? Pero algo, o sea, específico en lo que la gente tiene que quedar clara, ¿no? Y que remate, ¿no? Toda esta charla que hemos tenido y todos los aspectos que hemos discutido. ¿Cuál es la importancia para que el atleta sea de alto rendimiento, que esté a tiempo completo, que la constancia se alcance? Porque yo creo que tiene mucho que ver el tema de la psicología y cómo está en la parte mental. ¿Cuál es la importancia de la psicología en el deporte en ese sentido? Muy bien. Diría y lo hablaría por el deporte nacional o por nuestro fútbol específicamente, que es donde yo he trabajado, la importancia y la diferencia que haría el psicólogo en nuestro fútbol es donde estamos, por decirlo así, cada 4 años con el famoso sueño del mundial, estamos cada 4 años haciendo y jugando eliminatorias y a veces no entendemos el por qué. El psicólogo del deporte nos ayudaría a responder muchas de estas preguntas. Sería lo que marcaría la diferencia en mejorar
las habilidades de nuestros futbolistas. Entonces, si queremos ver cambios grandes, significativos, y que sean cambios en nuestro fútbol, ya es necesario y urgente sumar a nuestro cuerpo técnico al psicólogo del deporte. Él va a venir a potenciar todas las habilidades físicas, técnicas y tácticas que tengan nuestros futbolistas, a sumar la parte mental, que es la que no se está trabajando. Ahí le digo. Perfecto. En cuanto a ejemplos que de repente podamos servirle a la gente para entender cómo se está manejando el tema de la psicología en el deporte hondureño en general, ¿qué ejemplos puntuales podemos tener? Aparte de eso que estamos hablando, de que solo se les llama ocasionalmente. Yo creo que las federaciones ni siquiera, ¿verdad, Keila? Tienen psicólogos. Me sorprendería realmente saber del caso de alguna federación del deporte hondureño que tenga un psicólogo específico para hablar con los atletas. Sí, realmente que hay colegas que trabajan, tal vez no de lleno o de manera permanente con las federaciones, pero que sí ya están ahí, que ya están Incursionando. haciendo, sí, que ya están abriendo camino, que ya están levantando la mano, pues, en diferentes federaciones, donde se limita por la mayoría de temas es por la parte económica, de que no se quiere o no se tiene el presupuesto para el psicólogo, y es al que menos tiempo se le da o es al que menos se le ve por X, ¿no? Pero sí, ya habemos muchos psicólogos en el deporte que estamos abriendo camino, que tal vez creemos que no es significativo, pero es que comparado a todas las adversidades que hay que ir rompiendo, no se puede ver de la noche a la mañana. Pero sí, ya vemos colegas, ya vemos psicólogos que estamos haciendo pequeños eh, empujes, pequeños cambios dentro de nuestro deporte nacional que va marcando la diferencia. Eso sí, la psicología no es que este torneo tuvo al psicólogo y este torneo va a ser campeón. No, requiere todo un proceso, porque eh, es como que a los 10, a los 20 años queremos aprender a caminar y queremos aprender a leer, no va a ser fácil. Entonces, es darle mayor confianza, apertura, apoyo, acompañamiento al psicólogo del deporte, y veremos resultados realmente como los esperamos. Queriéndonos comparar al fútbol europeo, al fútbol sudamericano, al fútbol americano, y decimos, ¿pero por qué? Bueno, allá hay muchas otras cosas que sí se están trabajando, como la parte mental. ¿Qué país latinoamericano que usted tenga conocimiento está más avanzado en materia de psicología deportiva? Bueno, realmente que ahí hay bastantes. Aparte de toda Norteamérica, Sí. que tienen pues el psicólogo, que también no es que significa que ha sido fácil, no. Tengo colegas mexicanas, por ejemplo, que trabajan allá con equipos grandes en México, y también hay ciertas dificultades. Pero ellas ya van mucho más adelante, estos equipos ya van mucho más adelante, como también Sudamérica. Colombia tiene muchos psicólogos, Chile, Argentina, Brasil tienen muchos psicólogos también, donde igual al ver su fútbol notamos cierta diferencia, ¿verdad? O sea, las vemos con el balón, las vemos en el partido, pero todas ahí van sumando. Y estos países, ya sus equipos trabajan con psicólogos del deporte directamente. Aquí en Centroamérica, Costa Rica también es un país donde la parte de la psicología del deporte nos lleva mucha delantera, ya van bien avanzados en este lugar. Así que nos toca ir sumando o ir tomando estas buenas conductas para que hagan la diferencia. O sea, Ahí, ahí, no le pidamos a nuestros jugadores que sean un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Iker Casillas, donde estos jugadores allá tienen, hablando de la psicología del deporte, sí, ellos tienen sus desde psicólogos. O sea, pequeños, ¿no? sí, en el equipo, por ejemplo, el entrenador de la selección de España, él anda con su psicólogo al equipo que vaya.
y lo presenta como tal. Y este es el psicólogo, aparte para los jugadores, es para mí. Y hay muchas entrevistas y muchas, Luis Enrique, ¿no? sí, donde le hacen muchas entrevistas y él es alguien como referente que yo diría, como figura de entrenador, que habla mucho de su psicólogo del deporte, donde lo tiene ahí para sus jugadores, como para ellos, como cuerpo técnico, y cómo es la ayuda directamente del trabajo que hace. Joaquín Valdés se llama el psicólogo que trabaja con Luis Enrique, así que hay referencias para poder tomarlas en cuenta. Sí, de hecho hay muchos países en los que es un requerimiento. En Honduras, de hecho, hay un licenciamiento que ha hecho algunas peticiones a cada equipo. No creo que se haya cumplido al 100%. Bueno, no creo. Cuando uno está seguro de algo, tiene que decirlo. Estoy seguro que no. Debería ser un requerimiento en el fútbol hondureño, en el deporte hondureño en general, para equipararnos con algunas naciones latinoamericanas que están más avanzadas. El tema de la psicología deportiva, de tener un psicólogo, cada equipo, un ejemplo, cada federación. La verdad que sí. Y ese es como, si me lo pregunta a mí, diría, ese sería mi sueño, de que sea un requerimiento por parte de FIFA. Realmente yo le diría por parte de FIFA, que lo tenga como un requerimiento, así como todas esas eh, requerimientos que hay que tener para el licenciamiento, debería de tener el psicólogo. Cuando platico con otros entrenadores, por ejemplo, cuentan la experiencia también de que a ellos les sucedió lo mismo. El entrenador de porteros, por ejemplo, era como al inicio no era una persona necesaria y como ahora es parte de los requisitos, el asistente es parte de los requisitos, el preparador físico. Entonces a veces solo me dicen, Lick, espere, le va a llegar su turno, espere. Entonces yo, bueno, espero verlo y aparte de verlo, poder tener la oportunidad de estar trabajando con un equipo y cumplir ese sueño, o de repente poder ser parte de la delegación o del cuerpo técnico de nuestra selección nacional. Sí, de hecho, bueno, yo pienso que debería ser un requerimiento. Yo también tengo, no estoy tan seguro si en el licenciamiento lo exigen, pero para mí un equipo debe tener un nutricionista, un podólogo, un kinesiólogo, un psicólogo. Esos grandes equipos europeos, a mí me impresiona, ¿no? Que el staff de trabajo que tiene, incluso varios preparadores físicos, o sea, porque quizás cada preparador físico se enfoque en un área específica. Entonces, definitivamente, ese es un sueño que yo también tengo. Ojalá algún día nuestro fútbol, para mí el fútbol hondureño es semiprofesional todavía en todas las áreas, arbitraje, entrenadores, jugadores. Y no es culpa precisamente del atleta o del árbitro, sino que a veces las federaciones también deberían tomar el sartén por el mango, comenzar a preocuparse por eso. Pero bueno, esta es la historia de nunca acabar, porque de hecho queremos ir a los mundiales y no trabajamos el fútbol base, que yo creo que es el principal detonante de resultados de gran envergadura, ¿no? Así es. Sí, así como copiamos o nos comparamos con muchos otros países, entonces también deberíamos de tomar esas prácticas, ¿no? De poder potenciar las fuerzas bases, que esas son Sí. realmente las que nos van a llevar a grandes competencias, son las que nos van a representar. Hemos tenido ejemplos, hemos tenido casos de futbolistas que iniciaron en fuerzas bases y cómo ahora destacan, y también otros que no, que se han perdido en el camino por simplemente tomar nombres o experiencias nada más y no nos suman. Entonces, eh, aquí dentro de la psicología del deporte hay mucho que hacer dentro de, como lo menciona, dentro de nuestro fútbol. Sería realmente lo necesario. Creo que deberíamos de dejar pensar en resultados, sino que en un proceso correcto, trabajándolo con todos los especialistas que están alrededor del fútbol para que tengan la calidad que luego queremos ver, que eso después es el que nos va a dar los resultados tanto positivos dentro del fútbol como los económicos, que muchas veces eso es lo que también detiene a que solo vemos la parte del dinero, no, esto no me da dinero, entonces lo dejo ahí, pero dentro de un par de tiempo del proceso a mediano y largo plazo, nos va a dar esos resultados que queremos. Bueno, y como no todo es fútbol, y después de esa
esa plática que nos ha empapado tanto en relación a la psicología deportiva, su trayectoria y las cosas que hay que mejorar. Bueno, mencionar también el tema de la Fundación Papelote. ¿Qué es Fundación Papelote? Algo que obviamente ya es de su agenda de trabajo diaria, algo en lo que está también está incursionando. ¿Qué nos puede platicar de eso, Keila? Bien, pues para platicar un poco sobre la Fundación Papelote, Elevando tus sueños, es una idea que nació con un grupo de amigos y muy pequeños, somos tres los que iniciamos y habemos ¿Psicólogos? personas. No. No, hay de todo. Sí hay psicólogos también, hay administradores de empresas, hay parte o especialistas en educación física, ingenieros en sistemas. Lo que vimos o cómo inicia Fundación Papelote es justamente observando a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, con las limitantes que muchas veces, o con las limitantes que realmente está llegando cuando se convierte en un adulto, qué capacidades está teniendo, qué es lo que está aprendiendo en toda su trayectoria de niñez y de adolescencia, para que cuando llegue adulto en cualquier ámbito que se desarrolle en nuestra sociedad tenga las capacidades y las habilidades. Entonces, Fundación Papelote lo que hace es ofrecer, tenemos 12 bases en las que nosotros ofrecemos temas a niños y jóvenes sobre información integral o formación, educación integral, como finanzas personales, emociones, sobre deportes, sobre nutrición, sobre emprendimiento, para que adquiera ese conocimiento que luego le va a servir. Que es algo que no se ve directamente en la escuela. En la escuela no le enseñan sobre educación emocional, sobre inteligencia emocional, no le enseñan sobre finanzas personales. De repente recibe el dinero y luego no le ajusta, no sabe qué hacer con él. O también emprender con sus talentos. Puede tener talentos ese niño que no sabe o que no tiene la ayuda que requiere para que destaque. Tenemos muchos casos o conocemos muchas historias así, de que hay niños en la parte, en los municipios del interior de nuestro país que tuvieron una oportunidad para salir de ese pueblo, para salir de esa aldea, y cómo han destacado a nivel profesional, cómo se han vuelto y cómo han regresado a su comunidad a ayudar. Entonces nosotros, viendo esos ejemplos con Fundación Papelote, es lo que queremos, que los niños y jóvenes de nuestro país tengan la información sobre estas 12 áreas, de esas 12 bases, para que les sirvan luego a manera que vaya a desarrollar. Y luego, más adelante, pues ir creciendo con la fundación en oportunidades y en otras ayudas que podemos recibir para estos niños, como también para sus padres de familia, que es algo que nos queremos no dejar por alto, porque también el padre influye mucho en nuestro niño. Entonces, por ahí va Fundación Papelón. Espectacular. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales, Keila, para las personas que quieran conocer un poco más de usted y quieran, pues, empaparse del área específica que usted trabaja? Bueno, igual tanto en las redes sociales, así Keila Duarte, me pueden encontrar, ahí me pueden seguir, en Twitter de igual forma, en Instagram de igual manera. Keila Duarte. Espectacular, le agradezco mucho, Keila. Ha sido casi una hora muy buena en la cual pues he aprendido, en la cual pues hemos conseguido conceptos que le servirán a las personas, porque este Checas en Español siempre está enfocado en educar, por eso me doy a la tarea de encontrar profesionales de áreas puntuales en las cuales pues evidentemente hay margen de mejora, pero que para eso están los profesionales, para tratar de abrir camino y que haya nuevos profesionales haciendo lo mismo. Agradecido totalmente. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente que es valiosa la oportunidad para poder hacer eco de la psicología del deporte, para que pueda toda la comunidad que va a estar o que sigue a todos estos podcasts, que estamos aquí, los psicólogos del deporte, con todo el deseo, con toda la aspiración de poder marcar la diferencia en nuestro deporte nacional. Así que aprovechar la oportunidad y muchísimas gracias por eso. Que no Gracias, nos Keila. ajuste el tiempo, como ya vimos. No,
No, y vamos a calendarizar en su momento más invitaciones para tocar otras áreas específicas, porque así como la psicología del deporte tiene psicología para fútbol, para natación, para atletismo, dentro de eso hay algunos otros aspectos que se pueden tocar. Y bueno, para empezar y terminar, Keila es psicóloga, así que Así es. fácilmente podemos tocar cualquier cantidad de temas. Quiero yo también extender mi agradecimiento a las personas que pues están pendientes de este Checas en español, de este proyecto de Cheque que comienza y que va ahí intentando abrir camino, educar a la población, y no solamente en Honduras, sino también a los latinoamericanos en Estados Unidos y en otras partes que nos puedan estar escuchando. Invitarlos a seguirnos, Center Health Empowerment, Che, en Facebook, Che Clinics en Instagram, y bueno, también pues invitarlos a que a través de las plataformas digitales de audio nos puedan escuchar, Checas en español en YouTube y también en Spotify, Amazon Music y otras aplicaciones. Muchísimas gracias, bendiciones, que estén bien.